Bienvenido, Guillermo. Guillermo Poch. Yo siempre leo el currículum de la gente, pero todo el mundo ya te conoce. Estuviste en esta radio, me habías dicho la vez pasada, muchas veces. Bueno, tributarista, que yo le preguntaba la vez pasada qué era ser tributarista. Ahora, ¿tributo es todo lo que tenés que pagar de prepo o tributo es nada más lo que la AFIP o lo que era la DGI te cobra? Eso es lo que nunca tengo en claro. A ver, tributos incluye impuestos, que es lo que te cobra la DGI, tasas y contribuciones especiales, o sea, el ABL, que conocemos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia. ¿Vos sabés que hay en la provincia calles de tierra que te cobra, el municipio te cobra ABL igual? Así es, o sea, queda todo enmarcado dentro de esa definición de lo que vos comentabas de tributos. O sea, y después también tenés contribuciones especiales, o sea, también tenés otros tipos de tasas en la justicia. Eso te quería preguntar. Ayer o antes de ayer escuché por radio, en Radio Mitre creo, a la mañana, que en Ushuaia te cobran, junto con la boleta de la luz, obligatoriamente seguro de entierro. ¿Eso es un tributo? ¿Eso es constitucional? ¿Eso está permitido? O sea, como bien decía el conductor, si yo me quiero morir en otro lugar y no en Ushuaia, estoy pagando por algo que no voy a usar. ¿A quién estoy de alguna forma beneficiando? Al velatorio, supongo. Sí, a la empresa funeraria. Sí, y también habría que ver qué está financiando. O sea, esa clasificación que yo te fui dando, en definitiva, siempre lo que uno tiene que estar viendo es qué gasto está financiando. Si vos pagás algo y no ves un servicio directamente relacionado con vos, eso es un impuesto. Ahora, si no lo pagás, no, te cortan la luz. Totalmente, o sea, es mandatorio. O sea, todo lo que es tributo siempre tiene que tener un origen en una ley o en una disposición municipal. Pensemos que en la Argentina hay 3 niveles de gobierno: el Estado Nacional, los provinciales y los municipales. Cualquiera sea, siempre tiene que tener origen. O sea, es el gobernador el que emitió una ley por la cual la compañía de luz puede cobrar un seguro de entierro. Eso no me queda claro. No, o sea, ahí más que el gobernador es la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, la que en definitiva tiene que estar sancionando, poniéndose de acuerdo y poniendo en vigor después a través de lo que sería el gobernador. El gobernador tiene la posibilidad también de, cuando está esa norma, de derogarla. O sea, en el ámbito nacional, las leyes empiezan en el ámbito, o sea, tienen que tener origen en diputados, pasan a senadores, lo aprueba y puede ser que el presidente no está de acuerdo con el impuesto y lo anula si él quiere. O sea, lo deroga. Voy a sacarle el sonido al celular, antes. Viste que te suena cuando no querés. Ahí está. Entonces, si yo no pago, ¿me pueden cortar la luz? Y sería... Si a mí me viene la boleta, dice luz 10.000, seguro de entierro 4.500, yo voy y pago nada más que la luz. Bueno, ahí habría que hacer un análisis inclusive un poco más profundo, porque en determinados servicios, suponte en el agua, Fanny, hay jurisdicciones, hay provincias en donde, como es un bien público, en definitiva no lo podés terminar cortando. Entonces habría que analizar la legislación de esa provincia, a ver si está habilitado el corte de la luz por el no pago de la luz. Y ahí lo que tendrías que ver, tal vez después lo que podría hacer es que te limiten a determinada cantidad. Pero me están obligando a algo que yo no quiero. Y los impuestos nadie los quiere pagar y te lo obligan también. Claro, pero de repente te dicen, el impuesto es para los hospitales, el impuesto es para esto, pero le estoy pagando adelantado a una funeraria que ni siquiera sé que voy a usar. Sí, es como vos lo decís, o como recién decías, luz al alumbrado, barrido y limpieza. Yo te cuento una anécdota cuando era chico. O sea, yo vengo de familia tributarista. Y esta duda que vos sabía que tu papá había sido tributarista. Y ahí yo tenía la misma duda. O sea, en su momento íbamos con mi padre en una quinta y yo veía que cobraban luz, alumbrado y limpieza. No pasaba, no había luz en la calle, era la calle de tierra.
y tampoco pasaba el basurero. Y le decía, pero papá, es lógico, o sea, tenía el mismo planteo de chiquito de lo que vos planteas, y me dice, no, es obligatorio, es una cuestión legal, o sea, después uno pudiese llegar a articular o tratar de decir, bueno, y pasa en el ámbito... Vos diste algo en la tecla muy preciso, parecerías una tributarista, o sea... No, soy una ciudadana con sentido común, ¿viste? Cuando lo escuché por radio dije, yo no puedo creer esto. Bueno, ahí hay... Siempre es... Suponte que eso fuese una tasa, yo tendría que estudiar para decirte, mira, es un impuesto, es una tasa, pero supongamos que es una tasa. En definitiva, la tasa tiene que estar retribuyendo un servicio. Si ese servicio no existe, uno pudiese decir, esto es ilegal. Claro. Pero hay jurisdicciones que, de alguna manera, te pueden cobrar sobre un servicio que tal vez no está tan vinculado a vos. Entonces, a veces hay que analizarlo. Lo que pasa es que después, en definitiva, hacer todo ese planteo implica un costo. Entonces, tienes que tener un abogado que se presente, pagar una tasa de justicia antes de empezar. Entonces vos en esas situaciones, o sea, como nosotros analizamos desde el lado, llámese privado, relación costo-beneficio, ¿qué conviene más? Excepto que tengas un acto de patriotismo y digas, bueno, quiero sentar jurisprudencia para que a otro no le pase lo mismo. Siempre en el mundo privado se está analizando el costo-beneficio. Y hay cosas que sientan precedentes, ¿verdad? Lo que decís. En algunas cosas que como nadie protesta, quedan ahí, ¿viste? Uno se achancha, como te pasa con la política, como te pasa con pilas de cosas. Y puede pasar lo mismo del otro lado. Del otro lado dicen, lo cobro, total, porque nadie lo va a reclamar porque le sale más caro. Entonces ahí es una cuestión, ¿viste? De esa cuestión Estado versus ámbito privado y me decís, che, Guille, es incorrecto esto. Y sí, pero también... Sí, pero como total, ¿qué te hacen? Te estamos cobrando 1.000 mangos más por mes. Bueno, la otra. A ver. La jubilación. Sí. ¿Es una ganancia? Bueno, mira, ahí me tengo que ir a una clase, ni siquiera se lo podría estar respondiendo en una clase de grado, sería una clase de posgrado. Hay un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde en un caso particular dijo que no había capacidad contributiva, por lo tanto no había que aplicarle impuesto a las ganancias. Un fallo que tiene 2-3 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Nuestro impuesto a las ganancias dice taxativamente, no es que interpretación, dice taxativamente que las jubilaciones quedan sometidas a gravamen. Entonces, la jubilación desde el punto de vista del impuesto a las ganancias es algo que queda comprendido dentro del ámbito del impuesto, dentro del marco del impuesto. Ahora bien, hay que saber que ahora hay una deducción especial para aquellas jubilaciones debajo de aproximadamente 300.000 pesos que dejan de pagar impuesto a las ganancias. Entonces, todas las jubilaciones que están por debajo de ese monto dejan de pagar. Las que están por arriba de ese monto quedan comprendidos dentro del ámbito de impuesto y entran en las generales de la ley. Ahora los jueces no pagan jubilación y no pagan impuestos. Tercera pregunta de posgrado. Ahí hay una situación y es que lo que se menciona es la intangibilidad de las remuneraciones de la justicia, ¿sí? Puede ser observado desde dos lugares, o sea, desde el lado de la ciudadanía, que dice si todos pagamos impuestos corresponde, que es lo que muchas veces uno escucha en la sociedad de manera amplia, y después puede pasar del ámbito judicial, que si lo emitieron, la gente que emitió esa acordada es gente también que conoce del derecho tributario. Entonces, ahí es una cuestión, es qué piensa la sociedad, qué piensa la justicia, y ahí tal vez lo que pudiese llegar a suceder, que uno a veces puede decir, bueno, por pragmatismo, aumentamos los sueldos, y que automáticamente después lo que se hace es pagar impuestos. Igual eso se llama zaraza. Igual lo que hay una modificación legal en donde a partir de determinado momento los nuevos jueces terminan pagando impuesto a las ganancias. O sea, hay en materia tributaria hay cuestiones que sí pueden ser o una cosa u otra, y hay otras que son interpretativas. Mira el caso, Fanny, que es tan interesante, que a veces la gente... Yo te diría que son callejones, que si lo encontrás cortás camino, ¿o me equivoco?
No, ahí hay, mirá, lo apasionante del mundo tributario es que si bien parece, o si yo le preguntara a Teresita qué es un impuesto, diría es una materia dura, es como matemáticas. Y en realidad los impuestos es una materia netamente social. ¿Estamos de Se acuerdo? fue Teresita, estaba mirando a ver si te había escuchado. A Mica y a Valeria les preguntamos. Claro, ellas van a decir, no es una materia, o sea, de las duras, de las exactas. Densa. Pero en realidad los impuestos es una materia netamente social. O sea, es una materia muy blanda porque es muy interpretativa. De hecho, fíjate que hay muchísimos antecedentes en materia, o sea, en un mismo caso, en una situación, distintos contribuyentes en la misma situación y jueces que saben mucho fallan diferente. O sea, hay mucho de interpretación. Y otro componente adicional a eso es que los impuestos no dejan de ser políticos. Ahora vos decís que algunos fallan diferente, pero ¿no se senta precedente cuando, por ejemplo, alguien alega que durante toda su vida pagó impuestos por lo que ganaba y por lo que aportaba? Y resulta que está pagando doble impuesto porque lo que aportaba es lo que ahora le están devolviendo con la jubilación. ¿O me equivoco? Ahí, planteado así. No te equivocás. O sea, hay una situación que es, vos lo que estás aportando, si no estás... Yo aporté 30 años. Vos aportaste y eso en definitiva, si estabas en relación de dependencia, te hacían una deducción. Entonces, después cuando te están pagando la jubilación, ahora te lo someterían a gravamen si superas estos montos. Pero hay que tener presente que hoy, a partir de la reforma que se hizo el año pasado, que empezó Massa y ahora lo vuelve a corregir, viste esa carta que hubo Massa-Guzmán, ahí en definitiva son pocas las jubilaciones que quedan sometidas al impuesto a las ganancias. O sea, un umbral muy alto sí, quedó por abajo, ¿entendés? Estoy de acuerdo, pero ¿quién le quita lo bailado a la DGI de todo lo que se quedó? A eso me refiero. Sí, o a casos de ajustes de jubilaciones que tal vez superan los montos y tal vez el jubilado dice, bueno, prefiero recibir la plata actualmente y no volver a entrar en un juicio que yo me demandó bastante tiempo. Muchas veces puede haber cuestiones que se tornan o que son como interpretables como injustas. Una pregunta indiscreta. A ver. Cristina, ¿pagó impuestos a las ganancias por los 3 millones de jubilación? Y tiene que pagarlo, la ANSES es la que se lo hace, no es que si ella pagó o no, la ANSES se lo tiene que estar haciendo cuando le liquida la jubilación. ¿Y cómo puede un ciudadano comprobar si esto es verdad y a dónde va a parar ese dinero? No, el dónde va a parar, como es un impuesto, lo vas a ver en servicios, algo que se llaman servicios indivisibles. La seguridad, la educación, la seguridad social. Entonces ahí no lo podés tangibilizar. ¿Vos te acordás lo que decía, creo que era el Capitán Marvel, Shazam? Cuando algo desaparecía, era una frase. Shazam y hacía desaparecer todo. ¿Ustedes se acuerdan? No me hagan sentir... Sí, menos mal. ¿No leías el Capitán Marvel, Superman? ¿O era Superman? Clark Kent, creo que... Saben que no me acuerdo, pero había la palabrita esa. Bueno, en los impuestos pasa eso. O sea, el impuesto es vos pagás y la definición es que no recibís nada a cambio. O sea, lo que recibís a cambio son servicios indivisibles. Y esto es lo mismo que cuando tenés que preguntar algo, te dicen varios. Y en varios entran grabadoras, vacaciones en el Caribe, aportes a cooperativas que nadie conoce. Qué jodido que está todo. Y estamos en una situación, desde un punto de vista, llámese económico, en una situación delicada. O sea, Argentina, yo creo que la dirigencia política en general se debe, te lo digo desde el lado tributario, revisarlo de manera amplia, porque conforme, o sea, fueron sucediendo crisis, se fueron implementando gravámenes, impuesto que nació, impuesto que sigue vivo y que cada vez, como la familia, demanda más gastos y los impuestos crecen y piden más plata. ¿Estamos de acuerdo? Vos sabés que yo, hace muchos años, creo que cuando fundó otro diario, que no me acuerdo el nombre que tenía, después de Página 12, La Nata, o una revista, ya no me acuerdo muy bien, entregaba con la revista un carnet de boludo, que era el carnet que le daba a los que habían pagado por única vez el impuesto al cheque.
o era el impuesto para los docentes, lo hablamos la vez pasada sí, que el viniste. impuesto El otro día encontré que yo tenía medio borrada la calcomanía en el caso. Ahora, ¿eso se sigue cobrando? No, ¿O ya no? no? No. Se terminó. Se terminó. Y el impuesto al cheque también era una cosa por única vez. Todos. ¿Cómo fue esa historia del impuesto al cheque? Todos. Ahí nosotros, o sea, lo pensamos que lo instauró inicialmente Cavallo. Si uno va o se retrotrae en el tiempo, en el 76 Martínez de Hoz pide la implementación de un impuesto muy parecido a lo que era el impuesto al cheque. O sea... ¿Con qué motivo? Porque si uno tiene... Una situación de emergencia, decía. O sea, me gustó estudiarlo en su momento, por eso te digo de que no fue Cavallo, sino que fue anterior, y Martínez de Hoz le pedía al excelentísimo presidente de la Cámara de Diputados la implementación de este gravamen, por la situación de emergencia que estaba. Entonces, vos ves que se derogó después y después lo reinstaura Cavallo en el 2001 y iba a ser muy cortito en el tiempo y ya es mayor de edad, tiene 21 años, o sea... ¿La AFIP controla como controlaba la DGI? Sí. ¿O hay algunos agujeros negros? No, de hecho... Te digo, por ejemplo, lo de Cristóbal López. No, hoy la DGI, en definitiva, hoy la AFIP DGI, la DGI sigue existiendo, se juntó todo... No, pensé que había cambiado de nombre. No, se juntaron, o sea, se unieron dos organismos, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, y está bajo, llamarlo un paraguas, lo que sería la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la AFIP. Hay que entender que cada vez más los sistemas están involucrados en nuestro día a día en los impuestos. Y si uno analiza cómo se hacían las fiscalizaciones antes y cómo son hoy, o qué seguimiento se le da al contribuyente, es totalmente distinto. Yo te pudiese decir que avanzamos en cuanto a la revisión constante de los contribuyentes, o sea, en la medida que más los sistemas se van implementando en la actividad económica, hay un control mayor, o sea... Sin embargo, a veces realmente, como te decía antes, encontrás agujeros negros de gente, sí. Grandes fortunas no son investigadas, y el tipo que un día gasta en su tarjeta de crédito, suponete 10.000 pesos por encima de lo que la AFIP considera que tiene que pagar, tiene que empezar a mostrar, tiene que pagar a un escribano público que le selle todos los papeles para demostrar que eso que está gastando puede ser gastado. ¿Por qué no lo tiene que hacer una persona que no rinde cuentas y se queda con dinero que tenía que haberle aportado a la AFIP? ¿Vos lo conociste a Peña, de Los Intocables? Y lo conozco y somos profesores. Me habían dicho que falleció, me das una excelente noticia. No sabía. Averiguame, porque yo lo quería muchísimo. Bueno, averiguame, te lo pido, por favor. Trabajaban junto con mi papá, para que lo sepas, o sea, por eso lo conozco y no me gustaría enterarme de esto porque somos profesores del mismo posgrado, o sea, y mi papá trabajaba con él, o sea... Después cuando termine el programa, llamalo, porque a mí me darías una gran alegría saber que está. Yo no me voy a olvidar nunca de una anécdota y te la voy a contar. Una vez un contador que era de la Caja de Ahorro me llamó por teléfono al canal para decirme que quería denunciar un ilícito en la Caja de Ahorro, época de Menem. Creo que era un primo de Menem, el presidente de la Caja de Ahorro. Ya podía encontrar los papeles en algún lado. Entonces me cuenta que había sido el cambio de dólar y un señor que tenía en su caja de ahorro, suponete, $12.500, se los habían convertido en $125.000, y él, en lugar de aclarar la situación, iba sacando de a poquito los dólares. Y este señor, que era contador de la Caja de Ahorro, había denunciado y nadie había hecho nada. Entonces hicimos una nota, y vino Peña con una camioneta, creo que éramos 7 u 8 empleados de la DGI, y fuimos a la casa de este señor que se llamaba Verde de apellido, mirá vos lo que son los apellidos, y vivía en Castelar o Ituzaingó.
Fuimos a hacer un allanamiento a la casa. Llegamos y la puerta estaba abierta y el tipo se había escapado. Nunca más se hizo nada. O sea, la caja de ahorro, con el dinero de los que teníamos la libreta de ahorro en aquel momento, le pagó a un señor sabiendo que le estaba pagando lo que no corresponde. Ahora explícame por qué ahora no se hacen este tipo de cosas. Peña era un fenómeno, caía a cualquier hora del día y de la noche y no se escapaba nadie, por poderoso que fuera. Sí, o sea, fue un momento, bueno, y de ahí es que hay una unión, como te digo, y bueno, él fue profesor del posgrado que yo estaba, después yo entré como profesor, así que sí, lo conozco, o sea... Pero, ¿opinás que antes se controlaba mucho más? No, hoy también se controla, Fanny, o sea, hubo en un momento, y ahí fue el comienzo de esa época, fue donde el fisco nacional fue como que hizo, llamarlo un quiebre, o fue algo coyuntural, que después empezó una sistematización mucho más de la información. Te lo digo o sea, como te dije, vengo de familia tributarista, mi papá trabajaba en su momento con Peña, y lo viví, o sea, teniendo sí, yo lo viví como periodista, porque él nos avisaba cuando hacía algún operativo, como para que nadie tratara de tapar nada, que eso me parece interesante. Sí, yo tenía 16, 17 años en aquella época. Él no buscaba fama, él buscaba que no se taparan las cosas, que se actuara como correspondía. Y bueno, y ahí yo te puedo decir que lo fui viviendo, ¿entendés? O sea, todo ese momento que fue un cambio en lo que fue la administración tributaria. O sea, yo me pongo en tu lugar. Estás con una pierna en todo lo que es impositivo y con una pierna en lo que es ser ciudadano. Y te cuesta mucho, pero hay muchos huecos. Hay huecos. También hay algo que hay que comprender, que a veces para la gente que tal vez no es especialista, la norma tributaria en definitiva también otorga beneficios, ¿sí? O sea, y lo que a uno como ciudadano le corresponde pagar es lo que corresponde pagar, no es más tributo tampoco de lo que efectivamente dictamina la ley, ¿sí? Y a veces sucede, y esto yo lo escribí en un artículo de La Nación, que uno, dependiendo de una misma forma de hacer algo, vos podés hacer que algo sea más barato o algo más caro tributariamente hablando, ¿sí? Y acá hay el que... ¿Y cómo se puede hacer eso? Y mira, vos tenés un impuesto sobre los ingresos brutos, que si tenés 3 etapas, vas a pagar, ponele tal vez, que te lo voy a hacer fácil para que la gente lo entienda, 3 veces. Pero si lo haces todo de una sociedad, esas 3 etapas, pagás una sola vez. Entonces ahorraste impuestos. Eso es muy fácil de ahorrarlo. Explícamelo, decodifícamelo si podés. El sistema tributario argentino tiene muchas particularidades, ¿sí? O sea, y son impuestos que tal vez tanto en el mundo no se aplican. Y hay veces de que uno, dentro del marco legal, estudiando un impuesto, comprendiéndolo, vos podés tomar alternativas que te resultan más económicas. Es como decir, mira, planificar tributariamente es como planificar un viaje. Te digo, Fanny, nos vamos a Mar del Plata. Y vos podés ir por la 11, podés ir visitando todos los pueblos, o podés agarrar la ruta 2, y en definitiva en este viaje vas a estar mucho menos que yendo todo, vas a estar menos nafta, y siempre llegaste al mismo lugar. No sé, porque si vos gastás más nafta acá, estás pagando peaje acá. Así que a fin del viaje tendríamos que hacer números, bueno, a ver si ahorraste o no. Bueno, eso es la planificación. Eso que vos me decís, bajémoslo a una planilla de cálculo, eso es planificar. Y en materia tributaria se puede hacer eso. Y de hecho, te digo, no es solo en Argentina. En Estados Unidos hay un fallo de la Corte Suprema que dice que el contribuyente no está obligado a pagar más de lo que le corresponde. Y nosotros seguimos esa línea. Yo fui a facultad pública, y lo que uno aprendía era, y te lo tomaban en el parcial, era si vos estabas usando de alguna manera el camino correspondiente y hasta más económico. O sea, acá lo que hay que entender es que detrás del impuesto también hay una empresa. Y acá
hay una suerte de que muchas veces se interpreta de que siempre el empresario es mala persona. No, es una persona más, es un ciudadano más. Entonces, si esa persona, en definitiva, vos le bajás el costo tributario, y ahora después te voy a citar un caso de que lo podemos llamar un caso de éxito en materia tributaria, es que si vos a las compañías, en definitiva, le das más rentabilidad, es como que le estás dando un caramelo al empresario para que siga invirtiendo. Si vos lo asfixiás con impuestos, la persona levanta la mano como el emoji de WhatsApp y dice... Como Mercado Libre, hijo mío. O sea, te vas a un lugar donde te reciban con los brazos abiertos y mientras des trabajo te van sacando impuestos. Pero esto se gestionó tantas veces y nunca llegó a tener éxito porque no se controló. Sí, ahí déjame transmitirte algo que es interesante. Hubo una ley en el 2004 que se llama la Ley de Promoción del Software. Dejemos esto que yo te digo 2004. Si yo te preguntara hoy, Fanny, ¿cómo está la Argentina rankeada en desarrollo de software? Vos me dirías, Guillermo, mirá, estamos allá arriba, está Mercado Libre. Mirá lo que se hizo en el ámbito, o sea, en el mundo del software. Pero atrás hay que saber que durante mucho tiempo, Argentina, en definitiva, lo promovió reduciendo el costo tributario. Entonces, a veces hay que comprender, y esto, la dirigencia política que pasó, esta ley pasó por todas las administraciones. Bueno, pero esto que me estás diciendo es lo mismo que de lo que estábamos hablando recién. No vamos a tener desocupación si vamos a bajarle los impuestos a los empresarios, porque eso se va a balancear, decime si estoy equivocada, se va a equilibrar con los aportes de los nuevos empleados. O sea, tenemos una ANSES que va a quebrar en cualquier momento, o sea que todo lo que uno puso se va a ir al diablo, que los jóvenes que están aportando ahora no saben si van a cobrar una jubilación, y esto se soluciona con que la gente trabaje y aporte. Totalmente, o sea, y ahí hay que también... Tengo un artículo que yo lo titulaba y decía, ¿y si nos copiamos de Uruguay? ¿Y por qué no me lo mandas el artículo? Bueno. Porque es interesante hablar de estas cosas y hablar de la importancia de la educación, porque no vamos a tener gente preparada para trabajar, como le pasó, creo que fue a Renault, que estuvo pidiendo gente y no pudo completar lo que necesitaba. Tenemos que educar, tenemos que avalar las escuelas técnicas, porque los chicos no saben oficios y no les interesa. Así que, bueno, nada, Guillermo, no podemos cambiar al mundo, pero por lo menos demostrar que sabemos lo que está sucediendo y que no cerramos los ojos. Me encanta que siendo una persona joven te dediques a esto. Y no tengas miedo de decir lo que pensás, porque... yo sé que hay cosas que uno no sabe qué decir, y más teniendo a toda la familia vinculada. Es como si yo hablara mal de las curtiembres que tenía toda mi familia que estaba en el tema cuero. Pero hay cosas que no se toleran, ¿viste? Las curtiembres no usan los efluentes para sacar las sustancias tóxicas, son un desastre, hay que decirlo. O sea que te agradezco que estés acá. Bueno. No sé si pagan muchos impuestos, me parece que sí, mi amigo Martín Cabrales, pero igual tiene la amabilidad de darme para que yo quede bien, pero no sé por cuánto tiempo más, porque con los impuestos que tiene que pagar cada vez el café está más caro. Pero nada, hace mucho ruido esto, como de costumbre. Sí, Guarda el micrófono. Bueno, se lo doy por el otro lado. Guillermo, gracias por estar acá. Gracias por desasnarnos. Bueno, muchas gracias. Pero te quiero un poco más combativo. Mandame el artículo. Bueno, y si no lo podés, la gente lo puede encontrar en mis redes sociales, en Guille Poch. Ahí los subo para que la gente a veces no lo tenga que estar buscando, están ahí. Dale.